Sus pinturas e instalaciones suponen la transformación del espacio en toda una experiencia estética. Son creaciones trabajadas y pensadas largamente, muy meditadas. Transforma el lugar, la memoria de ese espacio, retrotrayéndonos y evadiéndonos a lugares mágicos y asombrosos. Premio Nacional de Artes Plásticas y con gran proyección internacional. Hoy está en plató Soledad Sevilla. Vamos a saber más datos de su biografía en la voz de nuestro compañero Carlos Roma. La valenciana Soledad Sevilla es tan conocida por su pintura sobre lienzo como por sus instalaciones o intervenciones espaciales. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Se inició en la tradición constructivista, formando parte del mítico seminario en el Centro de Cálculo de Madrid, Generación Automática de Formas Plásticas, y realizó estudios en la Universidad de Harvard. Pintó series emblemáticas como Las Meninas y La Alhambra. A mediados de los años 90, la cuadrícula se disuelve y comienza su época más abstracta en Ruinas y el Castillo de Vélez Blanco. 1997 supone un punto de inflexión en su carrera. Inicia una etapa más orgánica, la de sus muros vegetales, en los que además cambia el acrílico por el óleo. En 1993 gana el Premio Nacional de Artes Plásticas y en 1997 el Premio Alfons Roig de la Comunidad Valenciana. Sus exposiciones son incontables en las mejores galerías y en los más destacados museos españoles. Asidua de grandes ferias como Arco, su obra se expone en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, el Iván, el Artium de Vitoria, el Reina Sofía, la Fundación Juan March, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Parlamento Europeo y en las colecciones de la Caixa, Argentaria y Caixa Galicia, además de otras muchas. Se han publicado más de 70 catálogos sobre su obra. No es la primera vez que nos visita y lo hace con una intervención específica para el espacio de la compostelana Galería SCQ. Bienvenida, Santiago, Soledad. Muchas gracias. Maderas y vallas pintadas, rescatadas de construcciones agroindustriales y un trabajo que titulas Retablo. ¿Nos hablas de él? Sí, Retablo es la exposición que se presenta aquí, que tengo aquí montada en la Galería SCQ, que es un trabajo que he estado realizando durante 3 años, precisamente para esa galería, adaptando la idea y el concepto y el trabajo que yo estaba haciendo en general, adaptándolo a ese espacio. Entonces, como tú has dicho en la presentación, pues maderas y espacios o arquitecturas agrarias que me han llamado la atención siempre porque tienen esa calidad de la madera ya usada y envejecida por el paso del tiempo, del agua. Y luego además incluso porque en el interior de estos espacios se crean siempre un juego de luces y sombras muy interesantes. A ese aspecto todavía no he llegado, todavía no me he metido yo con esas atmósferas que se crean, aunque sí he trabajado otras veces en otro momento de mi vida con esos temas. Y bueno, y ahí lo que presento aquí en Santiago, como digo, pues es derivado de eso es un trabajo que estoy realizando ya hace tiempo, pues he adaptado esas ideas a ese espacio y lo que hago es que ya no he hecho cuadros independientes, sino que es toda una pieza que cubre las dos de las paredes de la galería. Bueno, es impresionante la pieza. Sobre estas casas, como bien decías, ya has trabajado antes y en un medio muy puntual, en la Albufera de Valencia, con las casas concéntricas. Sí, lo de la Albufera surgió porque me propusieron exponer en un espacio, en la Sala Parpalló en Valencia, y ese es un espacio que es, o que era, y la verdad es que no sé si sigue existiendo, hace tiempo que no sé nada de él, de lo que ocurre ahí, un espacio tremendamente largo y estrecho, algo así como de, no sé, de 15 o 20 metros de longitud por 6 de ancho. Entonces era un sitio complicado porque es difícil hacer algo ahí. Así que pensé en trabajar, puesto que era Valencia y yo soy de Valencia además, con el tema de la Albufera, y bueno, pues como elementos representativos de la Albufera, el arroz, que lo puse en el suelo, puse una lámina de arroz que se prolongaba por todo el espacio ese largo que hice, y luego
esas casas que son casas de labranza, efectivamente, y de aperos, que están en la albufera, y que cuando el arroz no ha crecido, que está el agua, son espacios y elementos muy interesantes, porque están las casas flotando en el agua. Luego después ya crece el arroz y ya parece que todo es más natural, o sea, las casas están en tierra. Y bueno, esa idea de esas casitas reflejándose en el agua me interesó y las puse también en esa instalación, solo que las llevé al techo, porque no quería estropear o manchar o interrumpir esa lámina de arroz que estaba en el suelo. Y entonces lo que hice fue poner un espejo en el techo, con el concepto ese de las neveras esas de los bares, que está el espejo inclinado y que se ve la tarta y la tarta se ve arriba. A mí eso siempre me había gustado mucho. Pensaba, mira qué cosa tan bonita, porque la tarta la ves ahí, pero la tarta está aquí. Entonces, bueno, ese espejo es el que utilicé y puse en el techo y debajo las casitas, de manera que cuando mirabas hacia arriba veías las casitas reflejadas en el techo, que estaba el espejo y bueno, era la idea. Esos reflejos del agua, lo que dices, los juegos de luces, también una labor de investigación muy larga, lo hiciste en la Alhambra de Granada. Sí, también, eso estuve durante años yendo a la Alhambra y yo entraba en la Alhambra cuando se cerraba para los turistas y entonces me dedicaba allí a hacer apuntes, a dibujar, a pensar, a ver. Y luego residía en la Fundación Rodríguez Acosta en Granada y allí desarrollaba todo aquello que había tratado y que había investigado pues en las tardes esas que me recluía yo sola en la Alhambra, lo cual era una cosa especial, claro, estar allí. Y hice una serie larga de cuadros y luego también una instalación, que muchas veces en mi trabajo ocurre eso, que están en paralelo las instalaciones y la pintura con el mismo tema. Sí. Mira, recluida, dices una tarde de descanso y de sosiego. ¿Se imaginan ustedes tratar el descanso de una manera, no a la forma tradicional, ¿no?, poniendo una figura recostada en una cama, sino con ese mundo de sensaciones que se genera por eso, por la placidez de la siesta? Pues Soledad Sevilla, lo has hecho muy bien con esa gran pieza, El poder de la tarde. Ah, El poder de la tarde, sí, pero eso no era tanto la siesta, que sí que hice una con el tema de la siesta, esa fue en Creta. El poder de la tarde era del agotamiento. Estaba trabajando en Sevilla Del sopor, con un amigo con un amigo con Gerardo Delgado, otro artista, con el que en esos momentos hacíamos diseño de catálogos, los catálogos que editaba La Caixa, cuando comenzó La Caixa en Madrid a hacer exposiciones. Entonces, el equipo éramos los dos, éramos Gerardo y yo, que hacíamos aquellos libros, y salimos una tarde a tomar café o a lo que fuese, y yo me tumbé en un banco, porque salía agotada, cansadísima, en un banco de la plaza de la plaza donde está Jesús del Gran Poder, y entonces tenía arriba esos árboles llenos de hojas, era la caída de la tarde, los pájaros estaban como acomodándose para recogerse, para dormir. Entonces recoges el trinar, ¿no? Sí, están los trinos que ensordecen, claro, era una belleza aquel espectáculo así que tenía sobre mi cabeza y sobre mis ojos, entonces recreé una luz especial, una luz creo especial que de Sevilla, sí, claro, y era muy rosa esa luz, y entonces bueno, pues todo eso en la Galería Montenegro en Madrid lo reproduje, que puse luz rosa, cubrí el techo con ramas y grabé esos sonidos de pájaros y estaban el sonido de los pájaros, las ramas en el techo y la luz esa inundando ese ambiente, esa galería, esa pequeña galería. Embargando el escenario, embargando todo tu trabajo, porque cuántas experiencias vivenciales, ¿verdad? Una simple corrida de toros y lejos de fijarse lo que es en el toreo, ¿no?, en el toro y el capote, pues Soledad recrea en esa famosa obra Nos fuimos a Cayambe y los dibujos paralelos, pues todas las sensaciones, todo lo mismo. Sí, claro, porque soy aficionada a los toros, ahora voy menos, pero he ido mucho, he tenido abono en Madrid, he estado allí yendo todos los San Isidros durante muchos años, y
y me interesaba, claro, me interesaba mucho el tema de los toros, la corrida, pero sobre todo un poco por el espíritu que tiene, me interesaba más quizás a la hora de yo ponerme a trabajar con ello, el espíritu que tiene esa lucha del hombre con el toro, que es esa fuerza y ese poder, y en el cual lo único que interviene es un capote o es una muleta, es un trapo para defenderse de eso, de esa situación tan poderosa, tan potente que realmente te puede matar y mata muchas veces. Entonces, como idea de oponerse o de resolver una situación difícil a base de inteligencia y de mano izquierda, pues me gusta mucho ese espíritu que tiene la fiesta. Y entonces, bueno, pues esto le dediqué también varios años y trabajos y instalaciones, pero todo muy centrado precisamente en los engaños, en las muletas, en los capotes. Y después todo reducido a una trama rectangular, irregular, lineal, porque en el fondo has dicho que todos los trabajos se reducen eso, a la línea y a la trama. Bueno, eso era en ese momento en el que yo estaba, precisamente, yo venía, o mis inicios en el mundo de la pintura comenzaron en una abstracción geométrica, de manera que yo estaba trabajando con la geometría, pero donde dentro de la geometría lo que me interesaba era la línea esa que genera lo que sea, que rellena los espacios, o que son cuadrículas que se superponen, o líneas que luego están configurando familias de hexagonales o de octógonos o de lo que sea dentro de unas cuadrículas. Y esa concentración de esas líneas era lo que me interesaba. Después eso ya dejó de ser una cosa más rigurosa y más puramente geométrica, y pasó a ser más libre, pero seguía utilizando las cuadrículas y las retículas y la línea recta. Y esa serie, tanto la de la Alhambra, de la que hemos hablado, como de la de los toros, están hechas así, pero ya como, digamos, como el final de unos elementos que habían formado parte de una cosa más cerebral. Sí. Decirlo de alguna Después manera. la obra pasa, digamos, a ser más sensual, ¿no? Si no me equivoco, y trabajas con flores, con hojas, con hojarascas, tejiendo muchas veces grandes muros. Grandes muros, nos hiciste uno aquí en Santiago. Y reivindicando, sí, Soledad, el papel de la mujer, el papel femenino. Pues sí, realmente luego después lo orgánico, digamos, forma parte incluso en estos momentos importante de mi trabajo. Pienso que sí, que si en vez de vivir en un sitio como vivo, que es Barcelona, o que he vivido en Madrid, o en ciudades donde lo que se impone a lo mejor es el asfalto y el hormigón, si yo viviera en el campo, posiblemente mi trabajo estaría hecho con ramas, con hojas y con flores, porque es un poco lo que yo trato de lo que está muy presente en mucha parte de mi obra, pero que lo estoy elaborando desde un mundo que no tiene nada que ver con el natural, sino con el natural de otra manera, el natural de vivir en una ciudad. Por lo tanto, cuando estoy utilizando hojas, pues están serigrafiadas y son de papel, que es esta pieza de la que me hablas. Bueno, hay veces que también utilizan las flores naturales, pero bueno. Entonces sí que reivindico el papel de la mujer en que esa ha sido parte de tu pregunta, en ese tipo de temas, pero como elementos conceptuales que pueden pertenecer al mundo femenino y que, al no ser del masculino puramente, como es la tradición de lo que es el hombre el que ha dominado todos los terrenos de la vida, y el del arte también. Entonces se ha impuesto un modelo que hoy día sigue, un modelo creado por el hombre y recreado por el hombre, que podríamos llamarle que es más brutalista, a lo mejor más mental, mientras que esa cosa más femenina, que puede ser eso, estar más basado en ese mundo, pues no sé, de las labores, de lo personal, de la sensibilidad. Tejido, sí. Eso de los tejidos, efectivamente, que ha sido más el mundo que le ha tocado vivir a la mujer, eso tiene rechazo. Eso se considera dentro del mundo del arte, del mundo del arte especializado y digamos de niveles
elevados o internacionales o nacionales. Eso se considera como femenino, sensible y negativo. Entonces, eso es lo que me parece, yo reivindicaría esa parte del derecho a la mujer de pintar de rosa sin que la tengan que decir que bueno, que ya lo han rosa. hecho toda una larguísima nómina de artistas claro, feministas. pero entonces es como reacción, que me parece muy bien, pero no como cosa natural, que no pase nada y que porque efectivamente hay piezas o obras que solamente las puede hacer una mujer. Esa obra de las hojas que tú has mencionado, sí. esa obra, esa solamente la puede hacer una mujer, porque el meterse a hacer, o sea, pasarse 6 meses poniendo una hojita detrás de la otra, 8 horas al día y 30 días al mes, no veo a un hombre, vaya. Sí. Insomnios de Santiago, qué bonita pieza. Insomnios de Santiago, que lo hiciste en el anterior espacio. Sí, pero que luego después he hecho otra todavía mucho más grande que se llama Te llamaré hoja, que es con esas mismas hojas, pero esta vez era en blanco y negro, era en gris, y que tenía 11 metros o que tiene, ahora tiene 11 metros por 4, por 3,5. Impresionante, sí. O soñando con una planta, ¿no? Soñé con una planta, sí. Bueno, si te parece, vamos a hacer un paréntesis porque nos vamos a trasladar por unos minutos a la Galería SCQ y hablamos con su director, Adolfo Sobrino, a ver lo que opina sobre tu trabajo. Es la tercera exposición de esta artista catalana de adopción que desarrolla desde finales de los años 60 su actividad artística centrada fundamentalmente en pintura con aportaciones periódicas y cada vez más interesantes de instalaciones o proyectos escultóricos. La obra que expone en la Galería SCQ se centra fundamentalmente en lo que ella denomina retablo, un conjunto de obras sobre tela que conforman un único cuadro. Las dimensiones 3,50 metros de alto por 20 metros de ancho dan una idea de lo que representa este retablo. Son paredes exteriores de madera que apoyan sobre maleza. Pintura figurativa que describe situaciones, estancias habituales en paisajes andaluces. El resto de la obra está en consonancia con este retablo, son obras de menor formato que el tipo de estructura de esas obras es similar. Esta artista, que ha hecho exposiciones en el Reina Sofía, en el Iván de Valencia y en diferentes museos de todo el territorio español e internacional, va próximamente a exponer en el Hispanic Art Center de Shanghái una exposición de infinidad de obra de los últimos años. La importancia de esta artista se podría definir en base a que está representada en las colecciones de los más importantes museos españoles e internacionales. Retomamos las palabras de Adolfo, lo hemos visto de fondo con ese fantástico retablo. ¿Qué te ha parecido? Bien, muy bien. Bueno, estoy con Adolfo, yo estoy entusiasmada, es uno de los grandes galeristas que tiene este país y bueno, está aquí con su gran apoyo a los artistas. Fíjate, un galerista al que le propones que tu pieza mide eso, 20 metros por 3,5 y que además es así y te dice, estupendo, naturalmente, no pasa nada. Normalmente es una valentía por su parte, porque eso es una pieza muy difícil de comercializar y de... Bueno, aunque efectivamente él está entusiasmado, yo también, es una gran pieza, pero... Porque esta pieza, Soledad, ¿dónde puede acabar? Porque lo que está claro es que en nuestra vivienda, en una vivienda particular, no cabe. Solamente una institución se podría Claro, hacer. es que esta pieza realmente es una instalación. Lo que pasa es que es una instalación de pintura.
Y entonces, claro, las instalaciones no las podemos llevar a nuestros domicilios, a nuestras viviendas. Las instalaciones tienen que ser o para coleccionistas importantes o para instituciones, claro. Hay coleccionistas que tienen sus obras almacenadas y guardadas y qué sé yo, pues no sé cuándo las ven, despiezadas, claro, porque lo que tiene el retablo es que está hecho, es como un puzzle, está hecho de trozos pequeños que van uniéndose y van creando esa atmósfera, ese mundo, y que van rellenando esas paredes. Bueno, un puzzle que habéis estado ahí en el proceso de montaje, pero muchos días para... Sí, bueno, y muchos más para hacerlo, Ya claro. nos gustaría a nuestras catedrales tener una pieza de estas dimensiones. Oye, pues fíjate, ahora que dices eso, me parece que es el Papa el que le ha encargado puede ser a Bill Viola una instalación, una pieza grande para alguna de las, supongo que para alguna de las iglesias, para Roma, o si no el Papa, alguno de los obispos. Bueno, el Papa va a venir aquí, cuando venga ya no está esta instalación, pero lo mandamos pero quiero decir a hablar que efectivamente una pieza de esas es de catedral. Claro. Impresionante. También, menos mal que después hay piezas más asequibles ya para ambientes más burgueses. Claro. Hay cosas pero no llamemos burgueses, ambientes más domésticos, más que podamos absorber los que necesitamos estar rodeados de arte y podemos absorberlo. Sí, nos gusta, ya nos gustaría hacernos con una pieza. Son bastante asequibles, por cierto, las otras piezas. Para el nivel que tienes, para la larguísima trayectoria sí, claro, lo que pasa es que es verdad que el arte es caro, el arte es dinero, pero bueno, siempre hay grabados, hay cosas que son asequibles, que son mucho más ¿Y cuándo fáciles. un artista puede vivir de la pintura, Soledad? Pues yo no he podido vivir de la pintura hasta el año 2000. Caramba, sí. Fíjense que Hasta tiene el año trayectoria, o sea, empezaste en los años 60, finales de los 60. Sí, empecé en los 60 y hasta el año 2000 no he podido. He tenido que estar dando clases, haciendo diseño, haciendo muchas cosas. Y dando clases, sí que has impartido docencia. ¿Ha sido compatible con la actividad creadora? Evidentemente sí. Pues era con dificultad porque a mí todo lo que no sea ir al estudio me pone fatal y siempre que empezaba el curso me lavaba la cabeza y nada, que esto no pasa nada, que es así, que es estar también en contacto con la creación, sobre todo en la facultad, que son artistas, que también, que tal. Y se empieza bien y al cabo de 3 meses lloraba por todo me caía fatal, todo porque tenía una necesidad de estar en otra cosa y no en eso. Además a mí las cosas me gusta hacerlas bien, a fondo. Y era consciente de que la enseñanza tampoco estaba bien hecha porque tenía que compaginar también con mi trabajo como artista y entonces no le dedicaba toda la intensidad que le tienes que dedicar a cualquier... Yo soy muy maniquea, entonces las cosas eso, todo o nada. Le dedicas tanta intensidad, ya se ha hablado antes de largas trayectorias, de incluso 2 y 3 años investigando. Muchas veces se te ha considerado una arqueóloga, recuperando la memoria de muchos lugares, y me refiero a lugares tan emblemáticos como el castillo de Vélez Blanco, recuperando la identidad del propio lugar. Sí, eso fue un proyecto muy bonito. Eso fue precisamente en el 92. La comisaria de Mano Villa Espesa, de una exposición que se tenía que haber hecho en la Expo de Sevilla, nos propuso a varios artistas el hacer una pieza, pero ella entendía que Andalucía son 8 provincias y que entonces que esas piezas no deberían estar ubicadas en la Expo ni en Sevilla, sino repartidas en todas las provincias. Y a mí me invitó a participar y yo en aquellos momentos creo que no vivía en Granada todavía, no lo sé, o sí, pero porque es que he vivido en muchos sitios, me he cambiado mucho de residencia. Entonces, pero bueno, lo que sí sé es que en el momento que ella me llamó, yo estaba en ese momento en Granada. Y entonces ella me propuso el Palacio de Carlos V, que el espacio ese redondo, porque estaba con la serie de los toros, y trabajando en ella, y habíamos hablado de una idea que tenía de hacer una proyección, en fin, y bueno, pero a mí no se pudo hacer, porque el director de la Alhambra no le pareció bien, y entonces me puse a darle vueltas a otro espacio, y bueno, me vino a la mente el espacio del Castillo de Vélez Blanco, que no lo conocía, pero que
había conocido su historia por un curso que hice sobre arquitectura del Renacimiento y me impresionó, ese espacio me impresionó, esa idea me impresionó, de ese patio que se saca de allí y que se vende y que está en el Metropolitan, y que yo lo había visto en el Metropolitan en Nueva York. Fíjate, sí. Entonces pensé que, bueno, que ese castillo pertenece a la provincia de Almería y que era bonito devolverle el patio al castillo. Sí, así que hubo ahí hubo un trabajo muy bonito de investigación, de averiguar qué es exactamente lo que pertenecía a Vélez Blanco y qué no, porque en el Metropolitan tienen puestas otras cosas que no tal. Eliminamos todo lo que no era el patio y bueno, se hicieron unas proyecciones por la noche que aparecía el patio lentamente, porque encendíamos los proyectores cuando todavía era de día y la imagen se iba materializando poco a poco. Y cuando apagábamos también, apagábamos despacio de manera que la imagen se esfumaba. Sí, casi un espacio sublime, sí, es otra característica de muchos de tus proyectos. Bueno, trabajos de recuperación, trabajos casi de archivo, porque en Barcelona lo has hecho con la trama urbana y también investigando la antigua historia de los hospitales que daban cobijo a los peregrinos del camino. Sí, eso fue también muy bonito, fue otro encargo para hacer una pieza en el Hospital de San Pablo, en Barcelona, y entonces yo lo que proponía no acababa de entenderlo. Ahí, el Hospital de San Pablo, había un consorcio que era la Generalitat, la Iglesia, de alguna manera tiene también parte en eso, y no sé si el Ayuntamiento, no lo sé. Entonces poner de acuerdo a todos con las ideas no era muy fácil. Yo proponía cosas y entonces no acababan de entenderse. Bueno, y entonces, precisamente investigando y leyendo mucho sobre los hospitales, en Cataluña apareció ahí una idea muy bonita, y es que realmente empiezan a aparecer, pero en la Edad Media ya, no exactamente como hospitales, sino eran una mezcla entre hospedería, hospital y iglesia. Lo regentaban los monjes y estaban distribuidos a lo largo de los caminos, y además con una distancia entre unos y otros que se podían abarcar a pie en una jornada de viaje. Entonces todo eso luego ya entra el poder civil en esos elementos y ya se constituyen los hospitales. Y empiezan a proliferar los hospitales por toda Cataluña de una manera impresionante, porque las familias importantes, pues cuando fallecen dejan dinero, cuando no sé qué, los construyen. O sea que hay mucha implicación de toda la gente en Cataluña en lo de los hospitales. Entonces, esa idea de los caminos y del camino como ruta de salud mental, espiritual, sí, y tal, me pareció bonita, y entonces cogí la ciudad de Barcelona y empecé a dejarle las rutas, digamos, empecé a hacer una instalación, una filigrana, además, sí, en un transparente, bueno, de unas dimensiones. Sí, esa pieza tiene 12 metros, o 16 metros por 6 metros, claro, porque estaba hecha estaba el edificio en construcción, el hospital en construcción, y estaba hecho para situarlo delante de una de las vidrieras. Pero es increíble, y grandes metáforas visuales. Ahora en la Bienal de Pontevedra, si no me equivoco, nos vamos a tener oportunidad de ver El tiempo vuela, y que el tiempo vuela con más de 1.500 mariposas. 1.500, ¿no? 1.500, sí. 1.500 mariposas, que he elegido una que es la Morfo, que es elegí en su momento, porque esta es una pieza también que se hizo a finales de los 80, ahora me la han pedido otra vez, me la ha pedido el comisario de la Bienal. En ese momento elegí la Morfo, una mariposa azul grande, que es oriunda de Perú, y la mariposa está a su tamaño, al tamaño real de la mariposa, serigrafiada en un papel de poliéster finito, y está puesta en un motorcito de reloj, cada una de ellas, claro. Entonces, en el lugar que iría la aguja del segundero, va la mariposa. De manera que la mariposa está girando a ritmo de segundo, las 1.500 están girando. Entonces yo elegí la mariposa porque en ese momento en ese momento y en todos los momentos, yo creo que las mujeres y los hombres igual, siempre estamos planteándonos la edad como algo en general negativo.
o el paso del tiempo. Bueno, en general muchas veces negativo. es experiencia. Y yo pensaba que no, o sea, yo siempre he visto, en mi caso por lo menos, o lo reivindico, el paso del tiempo como algo positivo y no negativo, porque creo que lo que se pierde o sea, lo que se encuentra es mejor que lo que se pierde, resumiendo. Entonces elegí la mariposa porque es un animal que justo en el final de sus días y de su vida es cuando es hermoso, cuando es mariposa, porque antes es clepsidra, gusano, es un bichito que es justo al final, cuando sale esa hermosa mariposa, al final de su vida. Sí. Y por eso se llama... Nos encanta esa filosofía. Bueno. Y ahora Adolfo nos anunciaba también tu proyecto para Pekín, que han visto los chinos en tu obra. Pues lo que han visto es precisamente un poco todo de lo que estamos hablando aquí, porque han pedido las mariposas, han pedido la pieza de las hojas, han pedido la de los prismas, que... Lo del mimbre. Sí, también, lo de las mimbres, mimbre. sí. Y luego tienen un espacio gigante, muy grande, y entonces además cuadros, y conocen un poco el director de este sitio, pues conoce mi trabajo, supongo, no sé, que a través de catálogos o de la web. Sí, de sí. lo que Bueno, sea, catálogos, es que tienes más de 70 catálogos. Fíjate, Soledad, no sabía. sí, ya no sabes ni lo que tienes. Y bueno, larguísimas series y de una envergadura increíble. Podemos hablar del Rompido, la temporada de lágrimas, ahora no tenemos más tiempo. Bueno. Soledad, si te parece, solamente invitar a los espectadores que no se pierdan esta experiencia tan embriagadora. Pues sí, yo estaría encantada en que fuera todo el mundo a ver la exposición, a la Galería SCQ, y más adelante a Pontevedra a ver, Sí, a ver el tiempo vuela. Sí, Y la Bienal. Y no nosotros, solamente... y nosotros es la tercera vez que nos visitas, esperemos que muchísimas más veces. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un artista con reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Se fija, Soledad, en el vuelo de las grullas, en el vuelo de los pájaros, pero también en los reflejos de la Alhambra de Granada, en una corrida de toros, en el placer de una sencilla siesta. No se pierdan esta experiencia mágica y embriagadora en la Compostelana SCQ. Seguimos hablando de arte la próxima semana, mientras nos pueden seguir en www.elcorreogallego.es.